Daniel Cuevas González, de 65 años, en Cuauhtémoc. Ahora resulta que estos delincuentes son blancas palomitas. Y lo digo por el comentario de Héctor, que dijo que la maestra Gordillo y a la esposa de Duarte se les está acusando sin tener pruebas concretas. Muy mal por ti, Héctor. Pues es lo que necesitamos. Hechos fehacientes, comprobables, basados, cuando hay acusación, en documentación, testimonios personales o de algún resquicio que haya quedado suelto. Es decir, por eso se han ido cayendo los cargos en contra de la maestra. ¿Por qué? Porque no deja evidencia escrita, instrucciones, o no hay, digamos, recibos o transferencias que haya recibido de quienes se supone manejan recursos públicos. Escuche por su Ahora, ni siquiera son recursos públicos en su caso, sino sindicales. Por lo tanto, están exentos de cualquier análisis de quien se interese por averiguar, porque eso está secretamente designado desde siempre. El delito más grave fue que no pagó 2 millones de impuestos. Sacó lo que traía el cambio en la bolsa y les dijo, porque no cometió ningún delito a todos vistas. Un departamento en Polanco, un departamento en Estados Unidos, tenía departamentos en todos lados. Y no hay ningún delito. No se robó ni un centavo. Todo era dinero que le dieron los maestros a manejar y que se lo daban con gusto además, porque aquí está la maestra líder y guerrera para que maneje mis ahorros. Ni hablar, los maestros quisieron que se la tengan. Efectivamente, las cuotas sindicales van directas de manera oficial, además, oficial, porque es el gobierno quien lo retiene y el gobierno quien entrega al sindicato. Entrega, no es el sindicato el que va de manera oculta a recoger esos recursos, no, se entregan de manera oficial con un comprobante nada más de la entrega, porque todas esas cuotas no son objeto de fiscalización. Nunca se le pregunta al sindicato, a ver, ¿cuánto gastaste en esto? ¿Cuánto gastaste en lo otro? Y a ver si con ella me puedo explicar a lo mejor, un poquito mejor. Porque ¿quién de su familia está implicado en algún delito? De la maestra. Y todos son millonarios. Porque no tiene nada que ver el personaje familiar con el que está acusado directamente. En este caso, la esposa de Duarte no tiene nada que ver con la acusación de Javier Duarte. Nada. Pues aunque resulte triste, así es. Y lo grave señalado desde hace rato es que está utilizándose ahora la Procuraduría General de la República para abatir a enemigos en las elecciones. Claro. De la Gustavo Amadero, la maestra Luz María Ríos Leiva, de 55 años. No todos los maestros estábamos de acuerdo con la maestra Gordillo. Muchos ni sabíamos de su corrupción. No estoy de acuerdo con lo que comenta Manelik. Por otro lado, mando un saludo a todos, en especial a Héctor. Ahora ya soy jubilada, pero pertenecía al CENTE. Le dieron su permiso. La mayoría de los maestros le dieron su permiso. Buen día. Estaban felices con ella. Que porque les daba préstamos, que porque los tenía muy bien, que porque les daba, hay maestros que nunca han pisado un aula. Y cobran sabroso. Y cuidado si manejaban una delegación del sindicato. Entonces, algunos hasta auto tenían y lo único que tenían que hacer es ir a tomarse una torta a su escritorio. Porque nunca dieron clases, nunca tomaron cursos, se la pasaban de corre ve y dile de una oficina a otra, o qué sé yo. Pero de maestros no. Pero los maestros que daban clase no podían hacer nada.
Individualmente, ¿qué? ¿Qué Individualmente no. Nada. No, individualmente nada. Pues es un sindicato, creo que el más. Así es. Y muchas cosas para su actividad y desarrollo dependían del sindicato. Entonces no, imposible que hicieran algo. No hubo ni una denuncia individual contra la maestra contra el mal manejo de su dinero. Eso sí podría haber funcionado. No hubo ni una. Hubo una rebelión dentro del sindicato, pero se frustró y nació otra con la coordinadora, pero salió peor. Sí, igual o más corruptos que el propio sindicato. No, más. Y más violentos, más corruptos. Ajá. Más abusivos, más arbitrarios, todo. La coordinadora realmente nace con una finalidad justa, pero se corrompe a los pocos meses de edad. El sindicalismo en México está teñido de charrismo. Y creo que el único acto contra el que se actuó de acuerdo con las autoridades fue lo que ocurrió con Napoleón. Una mina, una empresa, ofreció una cantidad que debería ser repartida entre los mineros afectados cuando adquirió todos los derechos para explotación. Y esa cantidad, Napoleoncito la tomó y se la llevó tranquilamente. Pero todos los demás hechos sindicales están dentro de la ley, dentro de la costumbre. Sí, y esa cantidad es irrisoria si se compara con lo que le dan al de Pemex, por ejemplo, nada más para fiestas. Y concesiones. Concesiones, así es. Muchas gracias. Para proveer de material a la empresa. Aquí el único sindicato que se ha mantenido, creo que hay dos, firme, empeñoso, y logró lo que ha conseguido, Luz y Fuerza del Centro. Y el otro sindicato es el que propició un sistema especial de manejo de una empresa, Pascual. Cooperativa. Son dos organismos sindicales que creo que son los más destacados en cuanto a consecuencias de su lucha como ganancias para los elementos. Sí, aquel de Pascual fue una pugna con un empresario que, por cierto, era muy activo contra la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Se llamaba Rafael Hernández, me parece. Y él denunció en una ocasión a la Coca y a la Pepsi por defraudación fiscal, que un despacho de abogados muy famoso, que era Goodrich, Dalton, Little and Riquelme, tronó porque Dalton se tuvo que ir a Guanajuato, andaba escondido por ahí precisamente por esa defraudación fiscal, y después vino un movimiento obrero de este sindicato que ha sido, como tú dices, ha tenido muy buen manejo de los refrescos Pascual. Incluso modernizaron la planta, y la planta anterior la donaron a las Islas Marías. Y si uno va a las Islas Marías puede tomar un refresco que se llama Refrescos Marías, que se produce allá en las Islas Marías con la planta vieja de Refrescos Pascual. Fue un donativo de la cooperativa Pascual. El último tropiezo creo que era el terreno que ocupaban. Sí, que no era de ellos, no les pertenecía, y por eso tuvieron ahí que hacer ajustes, ¿no? Arreglar. La planta, no. Porque el laudo es que les otorgan la planta, es decir, el equipo, el medio de producción, pero no la propiedad del terreno. Entonces vivieron precariamente durante un par de decenios en que los herederos de
de los dueños originales. Buenos días, Radio Centro. Reclamaban el terreno y decían no. ¿Cómo se llama usted? La fábrica es nuestra. Gracias, René. Entonces fue un conflicto muy, muy áspero. Muy largo. Porque hubo muertos, es decir, el propio dueño de la empresa les echó encima el coche a los huelguistas que resguardaban la puerta de la fábrica. Victoria García Pacheco, de 55 años, en Miguel Hidalgo. Manelik, Héctor, todos los de la mesa, hasta la maestra Adela, se expresan mal de los maestros siempre. Y no todos somos corruptos. Nosotros no elegimos al Baster Gordillo. Salinas de Gortari fue quien la eligió. Así que por favor ya no estén diciendo que somos de lo peor. En ningún momento hemos expresado una sola palabra que ofenda a los maestros. En ningún momento. Hemos hablado del Sindicato Nacional, hablamos de la coordinadora y hablamos de el Baster Gordillo, pero en ningún momento expresamos algo negativo hacia la labor magisterial, ¿eh? Me niego a aceptar eso. Los que pisaron una aula son maestros, los que no son maestros, de esos de los que estamos hablando mal. Nosotros tenemos cada ser humano que ha tenido la oportunidad de asistir a una escuela. Tanto agradecimiento como por los propios padres. El que analicemos y ventilemos aquí cuestiones sindicalistas de los maestros está muy aparte. Así es, porque estamos hablando de líderes corruptos que se imponen por la mala a los buenos maestros, que hay de ellos si se oponen a las tranzas de sus líderes y toman represalias terribles contra ellos. Además, fíjate, siendo tan numeroso, destaca como el movimiento sindical más poderoso económicamente de Latinoamérica. Y como tal, definió una elección por lo que la maestra fue elevada a la máxima potencia, porque gracias a ella y su organización sindical se puso a un presidente en México. Y cuando ella recibe esos privilegios, se rodea, el privilegio es de ser nombrada líder sindical por un presidente, se rodea de una serie de individuos e individuas que, aunque tengan el título de profesores, como dijo Manelik, no lo son, se convierten en esclavos de una persona en perjuicio de los miles de maestros que cumplen con su función todos los días. Una de las preocupaciones principales de uno de los pretensos a la silla embrujada es echar abajo la reforma educativa. De veras que está grave ese punto de vista, junto con otros, pero si algo urge en este país es reformar los sistemas educativos para mejorarlos. Es penoso que cuando participa México en esas evaluaciones internacionales, nuestros estudiantes no lleguen a una calificación satisfactoria. Vamos a suponer que nos sacaran 10, pero que reprueben en conocimientos básicos de matemáticas y manejo del lenguaje. Eso es penoso, es terriblemente penoso. Ojalá ya no sean las competencias. Llegan a la universidad, terminan la universidad y no saben comprender lo que leen. No saben hacer operaciones básicas de matemáticas. Ya no competencias. En el nivel laboral, por eso estamos en el hoyo. No, y lo demuestra quien llamó, quien dice, no hablen mal de los maestros. ¿Qué municipio?
No estamos hablando mal de los ¿Es maestros. cumpleaños de su menor? Estamos hablando mal de sus líderes sindicales, que no es lo mismo.